Gracias, Alex. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradezco de antemano la invitación de los amigos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por esta plática que buscamos que sea de utilidad para todos los que participamos, a quienes de la misma manera les agradezco su atención para este tema de logística en comercio exterior para la industria. Repito mi nombre, soy Gregorio Estrada Pérez, soy ingeniero, soy egresado del Tecnológico Regional de San Luis Potosí. Tengo más de 35 años de experiencia en comercio exterior. Fui gerente de comercio exterior para el Grupo Desk hace ya algunos años y actualmente soy socio fundador de la empresa Skyline Logistics, que estamos ubicados en Querétaro, en la colonia Milenio. Vamos a iniciar. Por favor, les pido, vamos a tener un intermedio para poder hacer preguntas, pero si tienen algunas preguntas con Alejandro la podemos enfocar y Alejandro me podrá interrumpir si considera que es conveniente. Ok, nosotros como compañía de logística, nuestro principal trabajo es la facilitación de las empresas en el área de logística, sus importaciones y exportaciones para la industria. El objetivo de esta plática es remarcar la importancia para todas las áreas de comercio exterior y del comercio en general. Las empresas de logística y el principal objetivo es importar y exportar, tomando en cuenta que debemos de mantener 3 puntos principales. El primero, para mí el más importante, es que debemos mantener la seguridad del producto, que el producto que estamos manejando de un lado a otro, una importación, una exportación, no sea dañado. Esa es la principal parte, ese es nuestro objetivo número 1. El número 2 viene siendo el costo de la logística. Debemos moverlo, pero no debemos moverlo que sea demasiado caro. Y tercer punto, debemos manejar mucho el tiempo de traslado. El tiempo de traslado debe ser un tiempo óptimo, que no se nos quede guardados en los almacenes, que no se nos quede atorados en los puertos, en los aeropuertos, en las diferentes fases de la logística. O sea, ustedes saben que ahora la logística se vuelve un punto muy importante en lo que tiene que ser una limitación. En la logística, son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto llegue desde el proveedor hasta el consumidor, donde se obtienen las materias primas pasando por un lugar de producción para poder ir al consumidor. Esta parte de logística anteriormente la llamamos solamente transporte. Actualmente ese término ha cambiado completamente. En la logística, obviamente ya no solamente es el transporte es una parte, pero la parte más importante viene la relación que existe entre el transporte y todas las demás partes que se conforman la logística. Estos son los elementos, los elementos principales de la logística. Uno de los puntos que muchas partes externas no lo trabajamos y lo trabaja directamente las empresas con sus especialistas, es el empaque o el embalaje. Pero de aquí partimos para que un material cumpla con la primera parte que habíamos dicho, la seguridad del producto. Un buen empaque debe estar preparado para que no se dañe, no lo dañen, no se moje, no le piquemos con los montacargas. Pues, tiene que tener una seguridad que al pasar por las diferentes fases de la logística pueda tener la protección, pueda estar seguro de que no habrán manitas que lo muevan, que lo tiren, que lo dañen. Para el empaque, yo recomiendo siempre que tengamos un especialista, que no lo haga nuestra gente de almacén, que no lo haga la persona que siempre lo ha hecho, más ahora para las exportaciones. Nos han tocado experiencias muy desagradables en donde estamos enviando materiales muy pesados, muy grandes, y le damos como si fuera transportarse de un lugar de Querétaro a la Ciudad de México
o de Querétaro a San Luis o a una parte muy cerca. Y no, ahora tiene que irse pues, a Veracruz, a Manzanillo, a Laredo, y de ahí tomar los diferentes tipos de transporte para llegar a su destino. Entonces, la cantidad de movimientos que hace los materiales ya no solamente es una subida a un tráiler y bajada en destino. Ahora pasa por 2, 3, 4, hasta 10 subidas y bajadas de contenedores o de diferentes tipos de transporte. Todos los elementos de la logística están completamente correlacionados. O sea, no son independientes. Empezamos con el empaque, con los seguros, el agente aduanal, la consultoría, el transporte en sus diferentes modalidades, comercializadoras y almacenes. Los almacenes pues, pueden ser de diferentes tipos. Enseguida los veremos. Ya hablamos un poco sobre la importancia del empaque. El empaque debe ser robusto, debe ser ligero. Normalmente y propiamente, yo digo siempre, debe ser paletizado. O sea, actualmente sabemos que los palets ya deben ser de un tipo de madera o de plástico, deben ser biodegradables, deben cumplir una serie de requisitos para poder moverse de un país a otro país. Nosotros sabemos que si nosotros recibimos una madera que viene de China, de Europa, y esa no viene completamente tratada, pues obviamente se le tiene que hacer en el puerto de entrada, en la frontera, el tratamiento para que pueda ingresar a nuestro país. De igual manera, a los otros países nos hacen exactamente lo mismo. O sea, que nosotros queremos enviarlo a diferentes lugares y entonces nuestro empaque debe ser revisado, que no vaya a contaminar y que no vaya a propagar algún, no sé, insectos, gusanos o lo que sea. Entonces, el empaque número 1, propuesta, contraten una buena compañía de empaque. O sea, no nos vayamos a lo fácil. Vámonos a la parte profesional de un buen empaque. En la parte de los seguros, como lo ponemos aquí, nadie los quiere pagar, pero todos los necesitamos. Los seguros de los materiales es igual que el seguro de un automóvil, el seguro para las enfermedades, el seguro para todo. Entonces, tenemos dos tipos diferentes de pólizas de seguro. Normalmente las compañías que son muy grandes utilizan su póliza abierta, en donde todo el monto de importación y exportación, sus compras, e incluyendo también sus instalaciones, todo eso está asegurado. Una póliza que obviamente al ser de un monto grande, pues es mucho más económica. Pero también tenemos las pólizas por ocasión. Las pólizas por ocasión, para las empresas que son pequeñas, es completamente indispensable que una importación, por ejemplo, de una máquina que viene de, no sé, de Europa, de China, de Estados Unidos, donde la máquina, perdón, es una máquina de un valor pues, bastante fuerte. Por ejemplo, un centro de mecanizado vale 100, 150 mil, 300 mil dólares, y unas empresas pequeñas las compran y las importan, pero sin tener un seguro. ¿Qué pasa? Pues obviamente puede ser que el contenedor se les caiga, se lo roben, o puede pasar diferentes puntos que pueden afectar la propiedad de los seguros. Hasta aquí vamos, creo que bien. En la parte de seguros, obviamente, tenemos diferentes compañías. Esas diferentes compañías que tenemos seguros
lo que tenemos que tener y lo que recomendamos como Skyline es que tengamos un buen agente. O sea, todos los seguros son buenos. Yo creo que no hay una compañía de seguros que sea mala, pero sí el agente de seguros es el que nos permite tener la seguridad de que estamos recibiendo el servicio y el seguro que realmente necesitamos. El agente de seguros es, pues, nuestro asesor, que nos va a decir, contrata este seguro, este es el que más te conviene, de acuerdo al tipo de material, de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo a la materia prima, dependiendo de lo que sea, de acuerdo al valor, que también es parte muy, muy importante. El seguro, por ejemplo, ahora que en México tenemos el problema de tanto robo, usted vuelve también muy, muy importante. O sea, últimamente ha habido una cantidad de robos de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues asegurarnos, obviamente. Hasta aquí, no sé si tengamos alguna pregunta, Alex, la gente que está escuchándonos. En el chat no hay. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o solicitar abrir el micrófono y lo puede hacer. Dice Adrián Valverde, ¿cuál es la diferencia entre pólizas abiertas y por ocasión? Sí, correcto. O sea, las pólizas abiertas, decimos que normalmente son anuales, son por cantidades grandes y son por diferentes tipos. Son por las instalaciones, por las compras, por las ventas, por las instalaciones, repito. Esa es una póliza abierta y normalmente son anuales. Y las pólizas por ocasión, actualmente nosotros hemos hecho algunas contrataciones de seguros en donde el material es comprado o vendido con un Incoterm donde se entregan los materiales y el vendedor es el responsable de poner ese material hasta Puerto Mexicano, Manzanillo, por decir algo, o Veracruz, o Laredo. Y entonces, hasta ahí termina la propiedad del vendedor y se toma la propiedad el comprador. En ese momento, es una póliza que propiamente viene siendo por el término de la importación. Normalmente una importación en Manzanillo nos tarda entre 3 y 5 días. Después de que se hace la importación, ahí puede suceder varias cosas. Puede ser que a los manioristas se les caiga el contenedor, puede ser que le peguen con otros montacargas o choque con otros contenedores o diferentes daños. Posteriormente hacemos la importación y se viene en transporte ya mexicano. Ahí es donde puede ser, tenemos diferentes eventualidades, choques, caídas, robos. Entonces, la póliza por ocasión dura normalmente un periodo de, digamos que de 10 días, contra las pólizas abiertas que duran un año. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Al parecer no hay más preguntas en el chat, Gregorio. Ok. Entonces vamos a seguirnos con el siguiente elemento de la logística. El siguiente del elemento de la logística lo llamamos, para nuestro punto, en este momento es la comercializadora. La comercializadora para nosotros es una llave de escape. Es una llave de escape en donde diferentes empresas pueden tener dificultades o simplemente no quieren tomar la situación de importar o exportar un producto. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy un importador, estoy importando regularmente y resulta que por una situación de la que fuera, normalmente son por fallas del SAT o porque al contador se le olvidó hacer una declaración o porque tuvimos una revisión y hubo algunas discrepancias contra el SAT, etcétera, etcétera. Y resulta que el padrón de importadores se suspendió. ¿Qué hacemos? Pues obviamente no podemos parar
el proceso de producción de una empresa o lo que tengamos en el proceso de importación y exportación. Ok, pues entonces lo que tenemos que hacer es contratar y tener a la mano una comercializadora. Oye, comercializadora, tengo esto, te cedo el derecho de propiedad y por favor, tú haz la importación de mi producto. Se hace el contrato de cesión de propiedad y entonces la comercializadora se vuelve propietario del producto. De ahí, lo que hace la comercializadora, toma el poder de la mercancía y hace la importación con sus agentes aduanales, con sus transportes, o de acuerdo a cómo se haya convenido con el cliente. De esta manera, la comercializadora viene siendo esa llave de escape que nos ayuda a poder solventar cualquier contingencia que tengamos, principalmente por padrones de importadores. Pero también puede ser porque algunos importadores no quieren que se registre que están importando ciertos productos. Por ejemplo, no sé, no quiero que... no, o sea, simplemente por conveniencia para la empresa requieren que no aparezca su importación, su registro de importación de ese producto y en todo lo que hacen, pues contratar a la comercializadora. La comercializadora lo que hará, repito, tomará y hará todo el proceso y posteriormente ese producto se lo facturará a la empresa que lo fue contratado. Entonces, de esa manera podemos decir que es una llave de escape. El costo de la comercializadora, por ejemplo, no es caro, es legal y está completamente de acuerdo a los requisitos de ley. Hay un comentario, Gregorio, te lo leo. Dice, desafortunadamente las comercializadoras y las personas físicas con actividad empresarial, ahora con las certificaciones de OEA, los agentes aduanales no quieren trabajar. Sí, es correcto. O sea, desafortunadamente las comercializadoras se han generado un poquito de desconfianza o mucha desconfianza para la gente, principalmente para los agentes aduanales. Entonces, pero no todos los agentes aduanales lo evitan. O sea, el agente aduanal tiene que tener confianza. Una comercializadora que tiene, como la de nosotros, que ya tiene 15 años, pues es una comercializadora que está cumpliendo con todos los requisitos, no ha hecho alguna cuestión que ponga en duda su integridad y que ponga en riesgo la propiedad del cliente al momento de su importación. Ok. Claro, gracias. Bueno, entonces ese es el punto de la comercializadora. Un punto también es importante es que la comercializadora puede tomar el papel de la compañía de logística o puede trabajar en conjunto como lo mencionamos anteriormente. Entonces, no es más que unir los diferentes especialistas para que los materiales de una manera o de otra no estén rompiendo la cadena de suministro. Ahorita tocamos el punto que mencionaron anteriormente, que la agente aduanal. Bueno, sabemos que en México la cantidad de agentes aduanales a mi punto de vista, es muy pocos agentes aduanales. Hace muchos años que no han abierto el ingreso de nuevos agentes aduanales, solamente la sucesión de un agente aduanal a otro o la cesión de la patente de un agente aduanal a otro, pero seguimos con la misma cantidad de agentes aduanales desde hace más de, no sé, 15 años o algo así. Aproximadamente 1,300 para el total de las empresas que están en el país. Y obviamente las empresas que están en el país no son las mismas las que están ahora que las que estábamos hace 15 años o hace 20 años. Entonces, la gente del SAT sigue manteniendo el cuidar que la gente aduanal no sean tantos. No entiendo por qué. Y sí sería muy recomendable que se abrieran, que hubiera nuevas patentes, que se hiciera más competitivo
la situación del agente aduanal. Pero bueno, el agente aduanal, a nuestro punto de vista, es básico. O sea, principalmente para las empresas que tienen importaciones por diferentes lugares. Hay empresas que tienen importaciones por Laredo, por Altamira, por el Aeropuerto de México, por Veracruz, por Lázaro Cárdenas. Entonces, obviamente no puede tener personal en cada una de las diferentes aduanas. Esa es una. Otro lado, el agente aduanal, pues debe ser un agente aduanal con experiencia, con muy buen equipo, un buen equipo de personal principalmente. El agente aduanal, su materia de trabajo, su parte principal de un agente aduanal es su personal. Entonces, si su personal tiene poca rotación, se mantiene el personal del agente aduanal en un periodo de más de 10 años, 15 años, ese agente aduanal está completamente experimentado para manejar cualquier tipo de producto. Entonces, Entonces podemos, más bien, debemos de seleccionar ese agente aduanal que cumpla con nuestros requerimientos. O sea, hacer una negociación con nuestro agente aduanal, el cual sea una relación a largo plazo. Hay muchas empresas grandes que evitan al agente aduanal y lo hacen directamente con su apoderado y lo hacen solamente para ciertos sectores. También se puede aceptar y creo que no es una mala decisión. Yo creo que el agente aduanal en conjunto con el apoderado pueden trabajar. Pero la parte, yo en lo personal no lo recomiendo así porque en el momento en que un apoderado de una empresa tiene algún inconveniente con el SAT por lo que sea, a esa empresa la van a afectar. Mientras que puede descansar su responsabilidad compartida con el agente aduanal. El costo del agente aduanal, a mi punto de vista, no viene siendo más del 5% del total del costo de logística. Entonces, el costo del agente aduanal no es un costo que sea exagerado o que lo queramos eliminar, ese costo. Yo creo que más bien debemos descansar esa responsabilidad que tenemos con el apoyo de la agente aduanal. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Alex? Sí, tengo dos. Una la realizaron cuando estabas comentando lo de las comercializadoras, pero hila muy bien con esta parte. Dice, ¿qué pasa cuando queremos importar volúmenes no tan grandes? ¿Es mucho más caro? ¿Cuáles son las implicaciones para una pyme que maneja volúmenes bajos de importación? Discúlpame, no te escuché bien. Desafortunadamente tenemos trabajados en la parte de arriba. Ok, la vuelvo a leer. ¿Qué pasa cuando queremos importar volúmenes no tan grandes? ¿Es mucho más caro? ¿Cuáles son las implicaciones para una pyme que maneja volúmenes bajos de importación? Sí. Bueno, ese es el punto anterior de la comercializadora. Repito, o sea, hay muchas empresas, hay pequeñas, en Querétaro, hay muchos talleres pequeños que hacen una sola importación en todo el año, o 2 importaciones. Para poder hacer esas importaciones, tienen que registrarse en su padrón de importadores, tener, no sé, una serie de conocimientos que no siempre los tienen las empresas pequeñas. Y entonces lo que hacemos es que esas empresas pequeñas descansan nuevamente la responsabilidad en una empresa que es especialista. Y lo que le va a hacer es que le va a evitar a que sea más caro su producto o su proceso de importación. Le va a ayudar a que sea lo más legal posible o que sea legal. Le va a ayudar a que no tenga retrasos en sus importaciones. O sea, va a cubrir completamente sus necesidades. Igual, o sea, el mismo caso es para las pymes. Ok, ¿alguna otra pregunta, Alex? De momento no puede seguir. Ok, entonces ya platicamos del agente aduanal. O sea, actualmente nosotros, como Skyline Logistics,
Mantenemos una relación comercial y sociedad con nuestra patente del licenciado Carlos Torres Díaz, patente número 3010, con la cual es una patente que tiene más de 25 años trabajando y es completamente confiable para nosotros y para nuestros clientes. Ok, este punto de consultoría, el elemento de consultoría, es, a mi punto de vista, viene siendo como el cerebro de la logística. O sea, ¿cuántas veces no hemos traído algo que hemos querido importar algo y simplemente no se puede o no pudimos o no nos preparamos para hacerlo? O sea, la consultoría viene siendo el análisis y la planeación de qué es lo que vamos a importar. Obviamente, esa consultoría tiene que tener toda la información necesaria para que digamos, necesito importar, regreso, ahora de moda, acero. Ok, la importación de acero se ha vuelto completamente complicada y llena de procesos establecidos por la Secretaría de Economía, en donde está, en teoría, protegiendo al mercado nacional, que no necesariamente es cierto. Pero lo que está haciendo es que nos está pidiendo avisos previos, está revisando. Actualmente estamos teniendo un montón de revisiones para lo que es el acero. Pero el acero que estamos importando, igual nosotros o igual muchas compañías, es un acero especial que no se produce en México. Es un acero que se requiere mucho para los moldes, principalmente todos los moldes para fundición de aluminio, para fundición de plástico, para diferentes procesos como estampados. Son aceros muy, muy especiales que normalmente vienen pues, de Austria, de Alemania, de China, de Brasil y de Estados Unidos, que son los lugares que ahorita recuerdo que son los más productores en este tipo de calidad de aceros. Entonces, la consultoría nos ayuda a poder analizar y nos ayuda a poder ver cuáles son las mejores maneras de poder hacer la importación y trabaja directamente con el agente aduanal. El agente aduanal va a recibir la propuesta del consultor y dice, mira, este producto podemos clasificarlo en esta fracción arancelaria, podemos utilizar esos certificados de origen por fines de tratado, por fines de lo que sea, y podemos hacer de que en lugar de que pague un 15%, no pague nada de impuestos de importación, excepto sus derechos de trámite y su IVA. Entonces, la consultoría se vuelve el cerebro, repito, es el analista, es el conocedor de las leyes y los reglamentos que tenemos dentro del proceso de importación. No sé si aquí tengamos alguna pregunta, Alex. No, al parecer todo claro. Muy bien. Entonces, nos seguimos al siguiente. Ok. La parte básica de la logística viene siendo el transporte. El transporte, pues, ustedes saben, lo tenemos de diferentes tipos. El más común, el más antiguo, pues yo creo que, no sé, pero yo creo que era el marítimo y que se utilizaba para ir de largas distancias. Posteriormente el ferroviario, el terrestre, el aéreo y el de las barcazas que nunca ha sido un transporte muy utilizado obviamente por las situaciones físicas. O sea, ¿qué tenemos que hacer con lo que es el transporte? Pues obviamente, después de que ya seleccionamos y que ya tenemos a nuestra compañía de proveedora, ver cómo vamos a manejar nuestro transporte. El aéreo, pues obviamente lo sabemos, la cantidad de transporte aéreo es pequeño
o muy pequeño comparado con el terrestre y el marítimo o el ferroviario. ¿Cómo consideramos el aéreo? Pues el aéreo es para las cosas pequeñas, para las cosas que son se requieren ser muy rápidas, para las cosas que necesitamos de un momento a otro. O sea, el aéreo se vuelve como nuestra ambulancia, como es para ayer esta situación. El transporte aéreo se ha desarrollado fuertemente en México. O sea, si recordamos anteriormente, el transporte aéreo solamente llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México. Posteriormente ya empezó a llegar a Guadalajara, a Toluca. Ahora en Querétaro traemos una buena cantidad de transporte aéreo. El terrestre pues es el de toda la vida y es el más común para México por su relación que tenemos entre México y Estados Unidos. Es increíble la cantidad de trailers que hay en la fila de Nuevo Laredo, de Ciudad Juárez, en donde la cantidad de trailers que van de exportación, los trailers, filas de, no sé, de kilómetros, 10 kilómetros para poder entrar a los Estados Unidos. Y anteriormente era igual de Estados Unidos hacia México. La cantidad de flete terrestre de importación de Estados Unidos hacia México ha sido fuertemente disminuido porque se ha cambiado al marítimo. Anteriormente, propiamente, todas nuestras importaciones o la mayor parte de nuestras importaciones venían de Estados Unidos. Ahora eso que venía de Estados Unidos ha cambiado porque se viene propiamente de Asia. Entonces se cambia del terrestre al marítimo. Y obviamente los tiempos entre estos diferentes tipos de modalidades de transporte es diferente. Obviamente una parte importante es la distancia y la infraestructura que hay en las diferentes partes. Por ejemplo, o sea, un aéreo entre Estados Unidos y México, pues es de horas. Un aéreo de Europa a México es de mediodía. Un aéreo de Japón o Asia, China, hacia México son 18 horas, etc. O sea, y tenemos diferentes tipos y tiempos en los diferentes tipos de transporte. El ferroviario ahora en México, contra todo lo que pensábamos es que iba a desaparecer, ha tomado una fuerza increíble. El pasar de ser propiedad de gobierno y tomarlo por compañías principalmente de Estados Unidos, el movimiento de contenedores que bajan de Lázaro Cárdenas hacia Estados Unidos es importantísimo. O sea, el ferroviario de todas las empresas de autopartes, vehículos completamente terminados que van de México, ya sea de la Ciudad de México, de Toluca, de Silao, de diferentes partes, muchas de ellas se están yendo por el transporte ferroviario, porque es lo más económico y aparte lo más seguro. Y por último, las barcazas que, repito, o sea, propiamente ha dejado de existir. Sobre esto, no sé si tengamos alguna pregunta, Alex. No, en el chat no hay ninguna pregunta. Hay una, dice, ¿cuáles son los retos en México respecto a las aduanas existentes? ¿Me lo repite, por favor, más alto? ¿Cuáles son los retos en México respecto a las aduanas existentes? No entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que los retos para poder tener una buena aduana, para poder ser un país con más abierto hacia las importaciones, si es eso, yo creo que vamos por buen camino, pero necesitamos tener mayor infraestructura. O sea, las aduanas, por ejemplo, la de Manzanillo y la de Nuevo Laredo, incluso la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, están completamente saturadas. ¿Qué es lo que lo satura?
puede ser que una de las cosas que más lo satura viene siendo los requisitos que establece la misma Secretaría de Economía en conjunto con el SAT. Si esto se pudiera hacer más fluido, entonces en lugar de tomar en lugar de tomar 3 o 4 días para una importación, se tomara unas horas, se descongestionan y serían unas importaciones más fluidas, más rápidas y menos congestionadas. Anteriormente, en Querétaro, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, pero se manejaba mucho el tránsito de Nuevo Laredo a Querétaro. Eso fue cuando inició la aduana de Querétaro hace ya algunos años, más de 25. Los forwardings preparaban los materiales y mandaban todos. ¿Sabes qué? No hago pedimento de importación, el pedimento de importación se va a hacer en Querétaro. Y el tiempo de traslado de la aduana de Nuevo Laredo, procedente de Laredo, Texas, por supuesto, hacia Querétaro tardaba 16 horas, 18 horas, y ese tiempo se aprovechaba para preparar los pedimentos de importación. Entonces, la aduana de Querétaro se volvió, a mi punto de vista, una aduana muy, muy apoyadora, una aduana que trabajó muy bien con toda la industria y que estaba haciendo que descongestionar las aduanas de Nuevo Laredo. Posteriormente le pusieron muchas trabas a los tránsitos internos. Ese movimiento entre Nuevo Laredo y Querétaro le llamaban tránsito interno. Entonces le pusieron, la Secretaría empezó a ver algunas desviaciones, algunos riesgos o algo que no estaba en forma correcta y empezó a ponerle más trabas o más requisitos para esos tránsitos. Todavía existen, todavía están manejando, pero dejaron de utilizarse al nivel que estábamos anteriormente. Entonces, es un ejemplo de cómo pudiera mejorarse. Las aduanas, por ejemplo, si comparamos una aduana de México con una aduana de Europa, pues por supuesto, la de México todavía falta mucho para llegar allí. Claro, bueno, tenemos otras 3 preguntas. Me regreso a una anterior, ya que tocaste el tema de los forwarders. Dice, ¿para ti qué importancia tiene la aportación de un freight forwarder en los transportes que mencionas, aparte de la asesoría? Ok, el freight forwarding viene siendo el especialista, al igual que un agente de seguros, igual que un agente aduanal. O sea, es un especialista para que pueda manejar en forma adecuada su transporte. Normalmente las compañías de logística son freight forwardings y lo que hacen es que aprovechan su compra en volúmenes altos para tener una mejor tarifa y de esa mejor tarifa poder compartirla con su cliente. Al compartirla con su cliente, obviamente los honorarios de la freight forwarding toman una parte y otra parte se la cede al cliente. Esa es la importancia. Si nosotros como importadores importamos una vez al año o 5 veces al año y lo queremos contratar con la línea marítima directamente, simple y sencillamente no se puede hacer. O si queremos contratar un flete aéreo directamente con la compañía de, no sé, una línea aérea, tampoco se puede hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues utilizar este freight forward. Ok, y bueno, continuando con la importancia de los diferentes transportes, dice, ¿y el nuevo proyecto del tren para conectar Pacífico y Golfo, qué impacto tendrá en la logística nacional? No lo había pensado, realmente no lo había analizado, pero mi punto yo creo que no sería de tanto beneficio. Yo creo que más bien lo que tendríamos que hacer es mejorar el flete ferroviario entre las diferentes aduanas, como la de Manzanillo al centro, a Ciudad de México, a Querétaro, a Silao, a San Luis Potosí, hacia Monterrey, igual al de Altamira y Veracruz. Esa parte son las que están
todo es vía terrestre, vía carretera. Y podría hacerse más económico vía ferroviaria, pero desde hace años eso no ha podido ser una vía práctica, una vía que se pueda hacer en poco tiempo. Sí, ¿no? Y sobre todo ya como opinión personal, pues el proyecto actual tiene un sentido más turístico que de carga y transporte, ¿no? Según tengo entendido. No sé qué opina usted, Sí, Gregorio. sí, o sea, repito, o sea, yo creo que el conectar una aduana de Manzanillo con una de Veracruz o con una de Altamira, yo creo que no sería de mucha ayuda para los industriales en México. O sea, estamos hablando de cómo nos ayudaría para los industriales o para la logística en México, y yo creo que no ayudaría gran cosa. Ok, y la última pregunta que tenemos hasta el momento dice, ¿cuál es la diferencia, la principal diferencia entre transporte multimodal y transporte intermodal? Bueno, sabemos que el multimodal viene siendo la combinación, es multimodal, o sea, varios modos. Normalmente se utiliza el marítimo con el ferroviario o el terrestre con el ferroviario. Y lo utilizan mucho compañías como Pacer, por ejemplo. Pacer es una compañía que está en Estados Unidos, toma la mercancía en diferentes lugares de los proveedores, los lleva a un lugar de una terminal de ferroviario, lo transporta hacia una ciudad principal vía ferroviaria y de ahí lo vuelve a meter vía terrestre. Entonces, esa es la combinación del transporte. Perfecto, pues si gusta continuar, fueron las preguntas que teníamos hasta el momento. Ok, entonces nos pasamos a la parte de almacenes forwarding nacionales y fiscales. Los almacenes, los que tenemos ya tiempo en esto, sabemos lo que era un forwarding en Laredo y lo que sigue siendo todavía, por supuesto. El forwarding de frontera era lo más conocido para nosotros. ¿Por qué? Porque toda nuestra relación era con Estados Unidos, básicamente. Entonces se crearon una cantidad enorme de bodegas en frontera. Yo conozco solamente la de Laredo y la de El Paso, pero bodegas enormes en donde están llegando todos los materiales de todos los proveedores de Estados Unidos hacia un cliente y se consolidan y se juntan en el forwarding de frontera. Este forwarding de frontera lo que hace es, bueno, la función de cualquier forwarding viene siendo resguardar la mercancía, evitar que se moje, evitar que se dañe, evitar que se la roben, o sea, conservarla en las mejores condiciones. Estos forwardings de frontera, pues vienen siendo completamente, no digo indispensables, pero sí muy necesarios. El forwarding de frontera lo que hace es confirmar que el producto está de acuerdo a las compras y de acuerdo a los requisitos que se establecieron. Que no hay faltantes, que no viene uno por otro. O sea, hace una revisión completa de sus materiales que están llegando antes de ser importados. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente es que recibimos por parte del proveedor de Estados Unidos, hablando ahorita de forward de frontera, estamos recibiendo la factura y por otro lado estamos recibiendo el material. ¿Y qué pasa? Pues pasa que no coincide que por un lado decimos que compramos 1000 piezas, pero físicamente en bodega llegan solamente 500. Ok, entonces ese es el trabajo de la forwarding. Oye, no lo podemos importar como si fueran 1000, tenían solamente 500 y posteriormente vas a tener la dificultad con el proveedor diciendo que si te llegó completo, no te llegó completo, etc. Entonces aquí lo que hacemos es la confirmación tanto en cantidad
como en condiciones físicas de que el material está llegando de acuerdo a lo documentado. De igual manera los almacenes en puerto. La diferencia entre una forwarding en frontera y un almacén en puerto es que el almacén en puerto difícilmente puedes tener el acceso como una forwarding en frontera. Tú llegas a Estados Unidos, vas a la forwarding que contrataste y entras y puedes estar viendo tus materiales. Los almacenes en puerto es mucho más difícil, o sea, no te lo permiten, solamente está muy restringida la entrada por cuestiones de seguridad, por cuestiones de lo que sea, pero el almacén de puerto, ahí lo que hace es que se tienen revisadores de materiales para que estén haciendo el mismo trabajo del forwarding de frontera. Puede ser el mismo agente aduanal que tenemos contratado o pueden ser algunas empresas especialistas para ello. Esos almacenes de puerto hacen la misma función que el forwarding de frontera. De la misma manera los almacenes de aeropuerto. No sé si últimamente han estado ustedes en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero la verdad es que es una locura. O sea, la cantidad de entrada, salida, vehículos y los almacenes en el aeropuerto está enorme. Entonces, tú quieres ver tu producto y pues fórmate y a ver si puedes salir el día de hoy. Entonces, está completamente congestionado. Una cuestión que nos ha ayudado mucho es que ahora el aeropuerto de Querétaro está recibiendo una buena cantidad de carga que anteriormente llegaba a la Ciudad de México, principalmente la que manejan entre DHL y Federal Express. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es que nos lleguen más líneas al aeropuerto de la ciudad de Querétaro. Los almacenes fiscales, vamos a brincarlos, por favor, y vamos a irnos a los almacenes nacionales. Obviamente, los almacenes nacionales los necesitamos porque muchas ocasiones no tenemos, o más bien, no tenemos el espacio necesario para guardar todos nuestros materiales. Los almacenes nacionales se utilizan principalmente cuando tenemos exceso de inventario o alguna dificultad de almacenes o nuestro producto es de temporada. Por ejemplo, ¿para qué quiero tener un almacén de 1000 metros cuadrados si yo voy a vender productos de Navidad? Pues obviamente el producto de Navidad lo voy a tener solamente durante noviembre y diciembre y en enero ya no lo necesito. Entonces, para eso utilizamos los almacenes nacionales. Actualmente en Querétaro tenemos una buena cantidad de almacenes nacionales y están auxiliando mucho a la logística aquí en Querétaro. Y los almacenes fríos, en esta parte yo no conozco muchos almacenes fríos, pero sin embargo los almacenes fríos son los necesarios para mantener las cosas que requieren que estén congeladas o que estén a una cierta temperatura y que no se vayan a echar a perder, que no se dejen que se descongelen o que se tienen que mantener a una cierta temperatura controlada. O sea, se utiliza principalmente para los alimentos. Para la cuestión de nosotros, el almacén fiscal es uno de los puntos principales que nos ayudan a la logística. Actualmente tenemos un almacén fiscal que nos ayuda a que recibamos materiales principalmente de Asia. Traemos materiales con un inventario para mantener el almacén fiscal sin el pago de los impuestos hasta el momento en que el cliente usuario lo requiere. Aquí nos ayuda mucho a cumplir las funciones de un just-in-time. ¿Qué hacemos? El proveedor extranjero manda su material proveniente de cualquier parte del mundo, repito, principalmente de Asia, puede venir también de Europa, que lo hacen también, y viene, pero no se importa, simplemente se hace un proceso de importación eventual, no iba a decir temporal, pero no es correcto, una importación sin ser una importación definitiva, simplemente se mueve de un almacén de puerto a un almacén fiscal, sin el pago de los impuestos, sin el pago del IVA. Y se mantiene ahí por un periodo hasta de 2 años. Entonces, tenemos esa disponibilidad. El cliente aquí en México, quiero 100 piezas, en un momento se saca 100 piezas, hacemos la importación de las 100 piezas y se traslada al cliente usuario. Eso se puede hacer y se puede mantener hasta por un periodo de
de 2 años. En ese momento de la extracción del almacén fiscal es cuando se declaran los impuestos y se hace ya la importación al usuario de los materiales. Los almacenes fiscales han tomado también mucha importancia. Ya tienen mucho tiempo de que están funcionando, pero últimamente se han desarrollado mucho más. Se utilizan también los almacenes fiscales, por ejemplo, para los granos, para la importación de, por ejemplo, de maíz. O sea, los almacenes fiscales, para nuestro punto de vista, es una ayuda muy fuerte a la logística. Esto es lo que corresponde a almacenes. No sé si aquí tengamos alguna pregunta. Todo perfecto. Tenemos un comentario. Dice, saludos cordiales, Gregorio. Un comentario importante es que tenemos almacenes fríos con quienes podemos utilizarlos también en modalidad de almacén nacional. Es muy práctico por la ubicación y es el mayor almacén frío en Guanajuato, de Frialsa. Excelente. Sería muy bueno que compartiéramos esa información. La persona que preguntó si te lo puede mandar Alex para que podamos incluirlo en la presentación sería de mucha ayuda. Yo reconozco que no conozco mucho de almacenes fríos. Perfecto. Y podemos seguir. Él comparte la información más adelante. Ok, gracias. Bueno, aquí cerramos la parte de almacenes y la parte de logística. La parte que va muy relacionada, si recordamos los puntos principales de la logística, una de las partes dijimos que era el costo de la logística. Ya dijimos que debemos de transportar, ya dijimos que podemos guardar, ya podemos tener diferentes procesos o diferentes etapas en la logística. Pero ahora, ¿cómo sabemos si estamos bien o si nuestra logística está bien? Bueno, pues obviamente vamos a ver si nuestros materiales llegan a tiempo, si llegan dañados o no. Y el otro punto viene siendo la parte del costo de la logística. El costo de la logística, lo voy a leer. El costo de la logística es el costo total del traslado de un producto de origen a destino y varía de un producto a otro dependiendo de algunas variables, así como del país de origen y de destino. El costo de logística viene siendo, pues obviamente lo que estamos pagando, pero debemos de medirlo y debemos saber si lo que estamos pagando está bien o está completamente fuera de lugar. Muchas compañías no lo consideran así y a veces el costo de logística puede ser entre tener utilidad y tener pérdidas. El costo de la logística viene juntándose todo lo que estamos pagando para poder traer o llevar el material, repito. El costo de logística viene incluyendo, pues obviamente, al agente aduanal, al transporte, al seguro, a la comercializadora si existiera, y a los elementos que anteriormente lo estábamos platicando. Entonces, tenemos que medir, tenemos que tener una estadística de nuestro costo de logística. Obviamente, el costo de logística puede ser global de toda la empresa, pero también puede ser seccionado dependiendo del tipo de producto que queramos darle seguimiento. Hay que darle seguimiento, obviamente, a lo más importante y a donde más gastamos. Yo tengo aquí algunas recomendaciones para mantener un seguimiento a su costo de logística. O sea, el primero de todos es que tenemos que reconocer que aun cuando sale de la caja, el IVA no es un costo. El IVA no es un dinero de nosotros, el IVA es del SAT y así tal cual hay que pagarlo. Así que esa parte no tiene ninguna clase. Obviamente, para el IVA tenemos la cuestión de la certificación. Cuando queremos hacer alguna importación temporal y no queremos pagar el IVA, pues nos certificamos y en base a eso evitamos el pago de IVA, que no lo vamos a cobrar cuando nosotros hagamos la venta. Entonces, esa es la parte importante.
O sea, si yo pago un IVA en el momento de la importación, en el momento de vender el producto a la exportación, no lo estoy cobrando, entonces voy a tener ahí un problema de, más que nada, de flujo de efectivo. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas pagué de IVA de más y entonces le voy a pedir al SAT, regresa mi IVA y pues a ver cuándo me lo regresa. Me lo regresa un día, pero no sabemos cuándo. Para poder mantener un buen costo de logística, debemos enfocarnos a un 80-20 del costo de logística. ¿Por qué 80-20? O sea, muchas veces queremos, y lo he platicado con muchos de mis amigos, que queremos hacer que el agente aduanal le paguemos la menos cantidad posible por sus honorarios. Pues sí, pero al agente aduanal le estamos pagando menos del 1% y le vamos a bajar el 10%, entonces es menos del punto 10 del 1%, que no es nada. Entonces, definitivamente, ese no es ahí no vamos a mejorar nuestro costo de logística. Lo vamos a mejorar si atacamos la parte principal. La parte principal de la logística para mí viene siendo en el transporte. En el transporte aéreo es lo más caro, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evitar los aéreos de los materiales. Obviamente, con todo el trabajo por parte de la compañía, pero un flete aéreo actualmente de Asia hacia México, pues por decir algo, anda alrededor de entre 15 y 25 dólares por kilo, dependiendo de lo que sea y de su volumen. Pues, 15 o 20, 25 dólares por kilo es enorme, es muchísimo. Porque está lo mismo, pero un flete terrestre a Estados Unidos nos cuesta, no sé, 30 centavos, 40 centavos por kilo. Entonces, lo que cada empresa tiene que tener su costo de logística bien identificado en dónde está pagando, para que ahí vea qué es lo que tiene que mejorar con respecto a costo. Entonces, enfocarse pues, al transporte. El transporte es, a mi punto de vista, el que debe estar lo mejor en cuestiones de costo, que no se desperdicie. La capacidad utilizada de un tráiler, pues es básico. O sea, mucha gente trae su tráiler al 50%, pues obviamente su costo está al doble de lo que debe hacer. Es solamente una forma de verlo, pero sí es por recomendación enfocarte a tu 80-20. Ok, los impuestos de importación obviamente no son negociables. Comentamos hace un momento que vía nuestro asesor, nuestro consultor, debemos ver cuál es la mejor fracción arancelaria que debemos utilizar para que los impuestos de importación sean los correctos y obviamente que no son negociables. Podemos buscar alguna manera con la Secretaría de Economía, principalmente, que los impuestos de importación que si están pagando por una fracción X no están justificables, entonces podemos promover a mediano, largo y muy largo plazo que esos impuestos de importación se reduzcan. Pero podemos también utilizar algunos medios como los programas de la Secretaría de Economía, IMEX, PROSEX, etcétera, para que esos impuestos de importación obviamente sean lo mínimo posible. Otra recomendación es que no siempre lo más barato es lo mejor y lo más caro tampoco. O sea, tenemos que buscar una media, no tenemos que tener la costo de logística más barato con un efecto hacia los otros dos elementos, al elemento de la seguridad, al elemento del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un costo de logística que sea razonable, en donde podamos estar a un nivel medio. Parte importante para mantener un buen costo de logística viene siendo hacer una relación a largo plazo con tus proveedores de logística, o sea, con tu agente aduanal, con tu consultor, con tu transportista, con los diferentes elementos, para que esa relación a largo plazo veamos cada vez las mejores oportunidades para mejorar la logística y por lo tanto el costo de la logística.
Y una recomendación que no va dentro del costo de logística es que evitemos la corrupción. La corrupción es un ahorro muy, muy mal entendido. Ok. Aquí en la presentación que vamos a tener, perdón, en la presentación que va Alejandro y la Secretaría de Desarrollo Sustentable va a apoyarnos, van los datos en donde podemos tener diferentes dudas, poder resolver las dudas que ustedes tengan en el correo de informes@skyll.com.mx, por favor. Si tienen algo que lo quieren preguntar en forma particular, con mucho gusto lo podemos auxiliar y trataremos de darle la mejor respuesta posible. Alex, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Sí, bueno, un comentario, lo resumo, viene a aportar que están de acuerdo en tener mucho cuidado con tener los seguros en orden en el tipo de transporte que sea. Luego tenemos una pregunta, ¿cuáles son los beneficios de tener el forwarder y el agente aduanal trabajando juntos? Bueno, de hecho, propiamente es una relación, o sea, normalmente el forwarding es el agente aduanal mexicano normalmente es el dueño del forwarding. No necesariamente, pero normalmente así lo es. Pero la relación es completamente directa, o sea, no los puedes tener independientes, definitivamente. Ok, otra pregunta. En su experiencia, ¿cuáles serían las 3 mejores aduanas que tenemos para importación y exportación? ¿Me repites, por favor? Claro. En su experiencia, ¿cuáles son las 3 mejores aduanas que tenemos para importación y exportación? Bueno, no, o sea, es que las mejores aduanas va a depender de mucho del producto que tengas, de dónde viene y cómo lo vas a manejar, pero podemos decir que de las mejores aduanas, mi opinión muy personal, la aduana de Nuevo Laredo, la aduana de Manzanillo y la aduana de Querétaro. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué tan comunes son las actualizaciones de los Incoterms y cómo nos afectan? Bueno, el Incoterm no es más que un reflejo de la negociación que tenemos entre proveedor y cliente. Y las actualizaciones, a mi punto de vista, son relativas. Realmente viene siendo lo mismo. O sea, simplemente se están llamando de forma diferente, pero las condiciones, a mi punto de vista, son las mismas. Lo importante es entenderlas. Entender los nuevos conceptos del Incoterm, el nuevo nombre del Incoterm que le estamos dando. El Incoterm vamos a decir que es la clasificación de la negociación que estamos estableciendo entre proveedor y cliente. ¿Qué opina de la aduana Colombia-Nuevo León? ¿Es mejor que Nuevo Laredo? ¿Es mucho más ágil y es rápida? Bueno, si recordamos, nos vamos a tiempo atrás, la aduana de Colombia viene siendo una aduana del estado de Nuevo León y se hizo como una opción para descongestionar la aduana de Nuevo Laredo. Ha cumplido en parte esa función, pero si vemos las filas o las colas, como le llamamos, tanto de importación como de exportación, yo me voy con la aduana de Nuevo Laredo. Una aportación para continuar con la anterior. Dice, seguramente porque lo tiene visualizado como una aduana de tránsito en tema de hazmat, cargas peligrosas. Sí, efectivamente, o sea, hay muchos productos y materiales que no se pueden importar por seguridad por la aduana de Nuevo Laredo y así lo tiene restringido el gobierno. Y entonces lo que hacen es que al tener un menos flujo de operación o menos tráfico en la de Colombia, entonces todo eso se manda
a Colombia. Aparte, tenemos que recordar que Colombia está fuera de cualquier zona habitacional. Entonces, también esa es una de las razones por la que se envía a Colombia. No porque sea mejor la zona de Colombia que la de Nuevo Laredo. O sea, es por seguridad. Hola, buen día. ¿Cómo afectará la nueva normalidad a los embarques y exportaciones? De hecho, ya nos han afectado, ya tenemos propiamente 10 meses con esto y sí ha sido un efecto muy malo. O sea, nos está dando otras oportunidades, pero creo que poco a poco estamos regresando a la normalidad. La situación está en que ahora muchas veces tomamos el efecto de la pandemia como un pretexto para decir que se está retrasando porque la pandemia nos está afectando. Yo digo que no necesariamente. No necesariamente, pero sí hay cuestiones de del el tiempo que le dedicamos a nuestro trabajo ya es diferente al que usamos hace 12 meses. Perfecto. Y al parecer creo que son todas las preguntas, Gregorio. Ok, ok, Alex. Bueno, entonces, repito, cualquier otra pregunta adicional, aquí tenemos nuestro correo, informes@skyll.com.mx. Me pongo a sus órdenes. Aquí van mis teléfonos, mi correo es 442-265-1505. Correo gregorio.estrada@skyll.com.mx y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Eh, una más antes de que te nos vayas. Ok. Dice, Gregorio, ¿cómo ves el tema de acreditación para asuntos de seguridad CityPat? Y pregunto, ¿esta acreditación es propia para acreditarse o no? Y pues valdría complementar la pregunta sobre lo mismo frente a OEA y AAA y AAA. Bueno, recordemos que una certificación viene siendo una confirmación de que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces, el CityPad no ha dado, a mi punto de vista, lo que nos dijo que iba a dar. O sea, carriles especiales, una mayor seguridad y mejor flujo de operación. Yo creo que todo ese punto se tiene que mejorar. Hay muchas compañías que ya están certificadas CityPat y yo creo que es muy bueno. Aparte, se vuelve un requisito para por muchos de nuestros clientes. Entonces, o lo cumplimos o lo cumplimos. Y por otra parte, lo de la OEA, pues, para mi punto de vista, es una ayuda para el SAT, para que hagamos las cosas en forma adecuada.